Los asistentes están en modo de solo escucha. Queridos amigos, compañeros, colegas que nos acompañan y nos honran con su presencia en esta noche particular, noche de día viernes, donde, como ustedes entenderán, muchos no están precisamente enfocados en ámbitos académicos o de perfeccionamiento. Sin embargo, habemos algunos que sí estamos preocupados de ello y llamémosle, somos gente peculiar o romántica, tal vez por el conocimiento. Así que en esta noche tengo el enorme orgullo de presentarles a ustedes a un colega, un entrañable colega de nuestra casa de estudio, la Universidad Benito Juárez. Es el profesor, el ingeniero Álvaro Chamorro, con quien nosotros hemos tenido vínculos de trabajo en esta casa de estudio. Recordar a ustedes que en el webinar que realizaremos en esta noche, básicamente enfocaremos toda esta temática en lo que son los sistemas de gestión de la energía, y es una decisión estratégica propiamente tal. Comentar que desde la gestión de la energía como tal se ha convertido siempre o últimamente en rigor en uno de los factores estratégicos de la productividad y posicionamiento empresarial. También es fundamental entender que los sistemas de gestión son una herramienta en desarrollo enfocado en la organización, básicamente orientada al negocio y a las personas para presentar a las industrias de tal manera sus beneficios. Estos se pueden obtener con la implementación de un sistema de gestión de la energía propiamente tal, integrando a estos sistemas de gestión integrados a la energía como tal. La innovación en la gestión empresarial mediante la asimilación, la difusión y la generación del nuevo conocimiento en gestión energética y las nuevas tecnologías e implementación del sistema de gestión marcan hitos, son los elementos diferenciadores para las organizaciones. Les comento que Álvaro ya podrán detectarlo una vez que comience a conversar por su acento, van a identificarlo inmediatamente. Él es uruguayo, es gerente del Departamento de Certificación de Sistema de Unité, es auditor jefe de Unité AENOR para sistemas de calidad, básicamente la ISO 9001, la ISO 14001 y de seguridad ocupacional como son las OCHAS 18001. Es experto local para proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y verificador y validador. Es docente de Unité desde el año 1997 en el programa de especialización en calidad en ISO 9001. Es especialista además en gestión ambiental de Unité ISO 14001, especialista en gestión de la seguridad y salud ocupacional en la United en las OCHAS 18001 y también del programa de especialidad de Unité en gestión de la energía, tal cual es la ISO 50001. Es secretario técnico del Comité Espejo Nacional de TC 242, gestión de la energía, que publicó la norma Unité ISO 50001. También Álvaro es experto en Unité registrado en el TC 207 en lo que son los WG02 y WG03, básicamente la huella de carbono y la WG de 08, que es la huella hídrica o la huella de agua. Así que, estimados amigos, en esta noche particular, solo les pido a ustedes que disfruten de esta excelente compañía. Vamos a, como ha sido la tónica anteriormente, tienen ustedes la posibilidad de plantear sus consultas directamente al ingeniero. Para ello, los invito a que levanten sus manos y luego les voy a ir dando la oportunidad. Este webinar queda íntegramente grabado en formato MP4 como material bibliográfico y académico de nuestra casa de estudios. Bueno, nuevamente entonces nuestra Universidad Benito Juárez se complace en presentar al ingeniero Álvaro Chamorro. Álvaro, un gusto saludarte nuevamente y dejo contigo la audiencia para que puedan escucharte. Bueno, buenas noches a todos me escuchan bien, por lo menos por la prueba de sonido. La verdad que es un placer de un país chiquitito como es Uruguay, llegar a Latinoamérica. Qué importante que es cada vez más este tipo de comunicación. Yo, aparte de la excelente presentación del ingeniero, el amigo Ignacio, a esta altura, esto es lo que nos da la vida, nos da amigos, de compartir
situaciones, de compartir sobre todo el querer transmitir a los jóvenes, a los que están trabajando, a los que de alguna manera la formación académica quedó un poco lejos, el decir, esto es necesario para seguir creciendo. El día que perdamos las ganas de soñar, no somos los mismos. Ya sé que a veces tenemos todos 12 horas, 13 horas de trabajo, como lo tienen seguramente muchos de nosotros. Yo recién comentaba, vengo a dar 3 horas de clase sobre gestión metrológica de equipos, pero mantengo todavía la llama, el sueño de querer transmitir un poco la experiencia, lo que venimos haciendo a toda la gente, para decirles, señores, sí se puede. Y la verdad que el hecho de la formación virtual también nos da más caminos, más posibilidades, más flexibilidad, con un poco de sacrificio hasta ahora. En este momento en Uruguay son las 10 de la noche, en México son las 20 horas y a lo largo de toda Latinoamérica tenemos una gran diferencia de horas. Si hubiera un español ya sería demasiado tarde, porque ahí ya son 5 horas de diferencia. Y la verdad que encontramos en este esquema, en esta difusión de la importancia, el tema que elegimos fue el tema de la energía, ¿no? Dentro de la energía, pero pensándolo que en realidad es una decisión estratégica para las organizaciones. Y la vamos a centrar en realidad sobre 3 puntos esenciales. En realidad, pensemos primero en las perspectivas del problema energético y su relación con el cambio climático. Eso lo pueden ver ustedes ahora en pantalla. En realidad los problemas de energía aparecen cuando es cara, cuando no la hay, cuando hay restricciones. Ya en el año 78, con la crisis del petróleo, para muchos de ustedes eran muy jovencitos y seguramente se lo contaron sus abuelos, ¿no? Como diría yo. Pero ahí surgió la gran preocupación, y no es de un día para el otro que se resuelven los problemas. Súmenle al cambio climático, una realidad, un tema que está candente, proyecciones que no son nada alentadoras, más allá que haya opiniones polarizadas, muy diversas, pero cada vez más las organizaciones no solo miran el producto, no solo miran la productividad, no solo miran la entrega, no solo miran el mercado, empiezan a mirar con otros ojos, con el concepto de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad ya no pasa a ser un elemento diferenciador. Hace muchos años uno decía, bueno, una empresa verde, una empresa que tiene un sistema de gestión. Ya, señores, ya pasó a ser requisito ese elemento. Cada vez más los mercados valoran las organizaciones serias, las organizaciones responsables, éticas, sostenibles y que se puedan mantener a través del tiempo. Y sin duda, el uso racional de la energía, la contribución a que el efecto invernadero, del cual vamos a hablar, no se nos vaya de la mano. Y esto ya no es para país desarrollado, poco desarrollado, para los BRICS, para las pequeñas, es para todos los seres del planeta. Es un tema global. Y a veces a la humanidad le es difícil trabajar en conjunto, trabajar codo con codo. Entonces, yo creo que esta introducción, esta difusión de estos conceptos nos hace muy bien a todos. Primero, ser conscientes del problema. Entonces, hablar un poco de las perspectivas del problema energético, de la relación con el cambio climático, y que de alguna manera, si bien la energía es un factor estratégico, un factor dominante en muchos temas, ni hay que hablar si son energéticas como son las mineras o como son las empresas metalúrgicas, pasan a ser un componente de costos importantísimo, pero también su relación con el cambio climático. Y es esto un poco lo que es importante destacar. A mí me gusta también trabajar con la visualización, no solamente que vean la presentación, sino los puntos. Perspectiva del problema energético y su relación con el cambio climático. Va a ser el primer foco. Luego hablar de la eficiencia energética, que de alguna manera es una forma excelente de lograr los mismos resultados, pero con un menor consumo de energía. Y muchas de estas medidas son medidas de costo cero. Y es esto lo que tenemos que tener claro. Ahora, la eficiencia energética no trabaja sola.
y de alguna manera también se ve que lo que pasa a muchas organizaciones. Se toma impulso, aparecen los top 10, los temas principales en que la dirección pone énfasis, todo el mundo piensa en ese tema, y de repente al tiempo surge otra cosa y nos dejamos de ocupar. Y a los 2 años estamos peor que lo que hemos estado originalmente. ¿Y qué pasó? Perdimos el avance. Lo que avanzamos, lo retrocedimos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Un ancla. Pero no un ancla que nos frene el desarrollo, sino una cremallera, algo que nos permita subir, pero mantenernos. Un ciclo de mejora. Y aquí es que pasamos a la herramienta estratégica que quiero llegar. Los sistemas de gestión de la energía, la norma ISO 50001. Esto es un poco el foco de la conferencia, sobre esta trabajada las presentaciones, y es un poco a lo que vamos a manejar nosotros. Perspectiva del problema energético y su relación con el cambio climático. Las causas, el porqué, la importancia de este tema. Perspectivas, y de alguna manera esto es el modelo estratégico, ¿no? Con 3 puntos que son importantes: la competitividad, la seguridad energética, que es otro elemento que es importante, hay que tener el elemento de la energía cuando la necesitamos y no cuando los mercados nos la dejan, o que hay cambios climáticos, inundaciones, falta de agua, exceso de agua, falta de viento, exceso de viento, crisis, guerra y el cambio climático. Entonces, pensemos primero a nivel global. El modelo energético, la matriz energética de los países, la forma de alimentación. Hay mucha experiencia en eso, cada vez la globalización está ayudando, las interconexiones, eso hace que los mercados se vuelvan más flexibles y sea posible compartir los excesos o las escaseces. Y eso también es importante. La energía, si pudiéramos acumularla como materias primas, sería importante. No es tan sencillo, a pesar de que se va avanzando en ese tema. Pero de alguna manera tenemos 3 puntos focales: la competitividad, el cambio climático y la seguridad energética. La competitividad. Cada vez se hace necesario entregar mejores productos con menor consumo de energía. Y eso no es solamente un tema de costos, es un tema de disponibilidad de energía. Cada vez, de alguna manera, las energías tradicionales, las energías fósiles, se están agotando. Es un recurso finito y que de alguna manera debemos recurrir a otro tipo de elementos. Y cada vez más buscamos la estabilidad en un mercado variable, en un mercado volátil. China compra más, China compra menos, el mundo se resfría, el mundo se engripa, el mundo se enferma, porque somos conscientes de que suben las materias primas cuando hay un gran consumo, pero cuando dejan de comprar pasan a tener precios. ¿Y cómo hace una organización para mantenerse a lo largo del tiempo? Siendo cada vez más competitivo. Es importante reducir la intensidad energética. El concepto de intensidad energética va en la relación entre el consumo de energía y el producto bruto de un país, de una región, o la generación en divisas de una organización. Entonces, es importante mantenerse con una buena intensidad energética, bajar la intensidad, es decir, con menos energía producir más, para reducir vulnerabilidad y hacernos más robustos ante cambios en el petróleo. El petróleo subió a $140 el barril, el mundo hizo crack. Llegó a más de 150, la gente decía, se desesperó, y ahora está en menos de $50 el barril. ¿Será sostenible? Será, pero no podemos manejar una planificación de mediano y largo plazo con oscilaciones de ese tipo. Entonces, el primer elemento, la competitividad, fundamentalmente asociado a tener seguridad en nuestros costos y control sobre estos costos. La seguridad energética. Depender
dependencia energética externa de combustibles fósiles. En el caso de Uruguay, en Uruguay no hay petróleo, se está investigando, se está buscando en la plataforma marítima, podría ser, no podría ser, pero tenemos una dependencia externa completa de los productos de los combustibles fósiles. En Latinoamérica hay grandes productores, pero no solamente está la producción, sino también la extracción y la distribución de esos elementos. También se está ahondando en ciertas prácticas, como es el fracking, que no las tiene todas consigo, que es una extracción dolorosa desde el punto de vista del medio ambiente, porque todavía no se puede prever en forma cierta que no sea perjudicial. Y la verdad que las pruebas indican que los riesgos de que sea perjudicial son bastante grandes. Pero los países tenemos, muchos de ustedes, algunos no, dependencia energética externa de combustibles fósiles. También sujetos al mercado, una volatilidad en los precios energéticos. Y otra característica, inestabilidad política en el origen de los suministros. Si ustedes hacen una verificación en el mapa y se fijan los lugares donde hay recursos energéticos, gas, petróleo, coincide con los mayores problemas bélicos. No sé qué es lo que va primero, pero seguramente hay una correlación muy alta. Y seguramente en los próximos años nos encontremos también con que los recursos escasos como el agua empieza a tener también ese desempeño. Pero no hablemos de política, no hablemos de eso, pero sí es una realidad. Competitividad, seguridad energética, cambio climático. El otro tema que vino para quedarse en este siglo. Las tendencias no son alentadoras. De alguna manera, el aumento tendencial de las emisiones antropogénicas, las emisiones derivadas de la actividad humana, verdaderamente se prevé en forma no catastrófica un aumento de la temperatura entre 2 a 4 grados a finales del siglo. Eso va a producir cambios importantes, cambios en la seguridad de las personas, vamos a tener refugiados climáticos, las zonas costeras, aumento del nivel del mar, aumento de pandemias, hay enfermedades que se están extendiendo, de alguna manera el caso de Uruguay es un caso típico, no tenía dengue autóctono, en este momento, este año empezaron a aparecer los primeros que eran dengue extranjero, es decir, el itinerante, ya empiezan a aparecer los autóctonos, hay cambios, cambios en los cultivos, en las productividades, Latinoamérica tiene una productividad importante y una dependencia muy grande de la agropecuaria, se va a ver afectado necesariamente. Y de alguna manera también pensemos en que el cambio climático ataca a los que están más desprotegidos. Entonces hay también un tema social y un tema de desarrollo, que también hablaremos. Pero, de alguna manera, los tres desafíos, competitividad, cambio climático y seguridad energética. Y es sobre eso que vamos a centrar nuestra charla. La evolución de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que muchas veces tiene que ver fundamentalmente con el uso de combustibles sólidos, de alguna manera en varios escenarios. En realidad es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Lo que se hacen es suposiciones en función del comportamiento de los mercados, de si se va a regular, si se va a incentivar la eficiencia energética, por ejemplo, si se va a legislar o se van a cobrar impuestos en ese campo. Entonces, acá les estoy presentando las perspectivas sobre tecnología energética que hizo la Asociación Internacional de Energía a septiembre del 2008, y se espera que las emisiones mundiales al año 2050, ni siquiera a final del siglo, tienen un crecimiento del 130% frente al nivel del año 2005. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que en realidad van a crecer con distintas alternativas. El escenario, la baseline, y el alternativo, el blue, que es más amigable, que de alguna manera implica medidas, esfuerzos, que con esto se empieza. Siendo conscientes del problema. Es por ahí que tenemos que
empezar nuestra tarea. Esa es un poco la tarea que yo quiero romper una lanza a todos ustedes que nos están escuchando, que se están integrando, que de alguna manera es un problema de todos, porque nos afecta a toda la sociedad mundial. En este crecimiento de las emisiones, hay que ver también las áreas fundamentales. Y cuando uno piensa en consumo de energía, piensa en la industria. Que acá los que se llevan el consumo de energía es la industria. Es verdad, si yo voy a ver el sector de generación de energía, que es de alguna manera donde hay consumo para satisfacer las necesidades industriales, vemos que de alguna manera están creciendo estas emisiones de combustibles fósiles. Más allá que en los últimos años, y en el caso de Uruguay es un excelente ejemplo, se están utilizando energías renovables. Siempre fue un país con gran hidraulicidad, pero también con una dependencia del régimen de lluvias, y en los últimos años ha crecido enormemente y hemos explotado muy bien el recurso eólico, llegando a verdaderamente cargas que por suerte las podemos manejar. Siempre se habló que más de un 10% en la matriz energética era difícil de manejar, en algunos casos está llegando al 60-70%, gracias a que hay una uniformidad en el país que hace que cuando no hay viento en un lado hay viento en el otro, a pesar que nosotros somos un país muy económico en distancias, ¿no? 600 kilómetros de sur a norte, 600 kilómetros, así que para muchos de ustedes es una risa esto. También es una risa cuando yo digo, la montaña más grande mide 350 metros. Imagínense. Y peor, hace 30 años nos descubrimos que la habían medido mal y solamente medía 330. Pero bueno, igual somos una penillanura. Pero acá se ve que de alguna manera, frente a las emisiones, el sector de energía, de producción de energía, que es muy necesario para el desarrollo, es el elemento principal. Pero tenemos otro sector que es un poco olvidado. Y eso es la vivienda. El tema residencial. Es todo un desafío. Ya ven que tiene su importancia. Y la eficiencia energética en viviendas es el otro recurso que hay que explotar. El tercero, el transporte. Entonces, entre edificios, industria y transporte es que va a estar nuestro trabajo y que son realidades distintas. En la industria ya se viene trabajando, como yo decía, después de la primera crisis del petróleo en el 78, verdaderamente las empresas empezaron a trabajar en eficiencia energética. En eficiencia energética, en forma, yo digo, el primer escalón, en trabajar eficiencia energética de equipos. Vamos a ver que en realidad hay que ir creciendo y pensar no solamente en equipos más eficientes, sino un mejor uso global por uso. Y ya hablaré de eso. Pero en principio, los tres sectores de consumo, porque acá es de producción, los tres sectores de consumo se reparten casi por partes iguales. Transporte, industria y edificación. Y es un poco también lo que es interesante ver. Bueno, las soluciones a este tema, a este crecimiento de emisiones, ¿por dónde pasa? Por la eficiencia energética. La mejor forma de no emitir es dejar de consumir, pero prestando los mismos servicios, entregando los mismos productos. Y la implantación de tecnologías no emisoras. Entonces, como en todo relacionamiento, trabajar sobre la demanda, trabajar sobre la oferta. Son los dos temas que vamos a trabajar. Sobre la eficiencia energética, sobre la demanda, una alternativa con la mayor capacidad de contribuir a la reducción de emisiones. Enseñar, facilitar, dar los recursos, legislar, controlar, hacer seguimiento. Más allá que sea premio o castigo, de alguna manera premiar esas actividades o, en algún caso, restricción, como en algunos casos hubo que tomar. Nosotros en años, y estoy hablando de hace 30 años, hubo restricciones en que verdaderamente se apagaban. Y muchos de los países de Latinoamérica han tenido que pasar y lamentablemente están pasando por ese tema. Es importante el enfoque holístico de este problema, que sea multisectorial
y la necesidad de la investigación, el desarrollo y la innovación. Son los 3 puntos. No son nada sencillos las nuevas fuentes de combustible, las pilas, el aprovechamiento de la energía maremotriz, la geotermia, que ya tiene su uso. Y que de alguna manera la mejora en la eficiencia se paga sola. Y esto es importante. La gran mayoría de los proyectos de eficiencia energética tienen periodos de repago cortos y no requieren de grandes inversiones. Otros sí, otros verdaderamente un cambio de tecnología, una iluminación LED que está madurando y cada vez está siendo más eficaz en su periodo de repago, la incorporación de la energía solar y con buena eficiencia. Hace 30 años los paneles solares, en realidad si uno estudiaba su ciclo de vida, resulta que la energía que teníamos para producir, lo que gastábamos de más, era menos que lo que producían. Entonces, desde el punto de vista neto, era un consumo de energía. Ya ahora eso se ha revertido. Y luego las tecnologías no emisoras, el trabajar sobre la oferta. Las energías renovables, que de alguna manera es el sol, la fuente primaria, esa que a escala humana es todavía muy larga, es casi infinita, aunque es finita, pero de alguna manera todas las energías tienen mucho que ver. La energía de geotermia, de calor acumulado, las maremotrices a causa del sol también, por supuesto las solares también, y las eólicas también producto del cambio de calentamiento. ¿Qué otras? La nuclear. La nuclear que, bueno, luego de Fukushima tuvo su enlentecimiento, totalmente razonable, porque requiere de una disciplina, de una capacidad país. Y si de alguna manera uno ve lo que pasó en Chernobyl, lo que pasó en un país con una disciplina, llamémosle, de samurái, como es Japón, y cómo de alguna manera se occidentalizó y hizo cosas que uno dirá, no, esto es Latinoamérica, esto no hubo control, no hubo... Bueno, la nuclear con lo que tiene sus riesgos, verdaderamente desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de huella de carbono es excelente, desde el punto de vista de huella de residuos es nefasta, porque no se le ha dado solución a los residuos. La captura y almacenamiento del carbono, la captura, la puesta en minas de sal o la inyección en pozos de petróleo, de CO2, es un tema que se ha visto, pero normalmente lo que se trabaja también es en captura, y en captura en Latinoamérica tenemos posibilidad con la forestación, tenemos posibilidad en algún caso hasta con algas, la captura y la transformación en carbono, y también investigación, desarrollo e innovación. No existe una solución única al modelo, es con eso de lo que nos tenemos que quedar. Existen las dos cosas, hay que utilizarlas en conjunto. Hay que trabajar demanda, hay que trabajar oferta. Y de alguna manera, los desafíos, los números. Eficiencia energética se logra una reducción global del 43%. Las renovables pueden bajar la innovación, las emisiones en un 21%. Entonces, esto es un mapa que posiblemente sea un poco alentador. Muy abiertas. Bueno, eficiencia en el consumo final de combustible, que es una forma de eficiencia, un 24%. Eficiencia en el consumo final de electricidad, usar mejor la electricidad. Cambio de combustibles en el consumo final. Eficiencia en la generación de electricidad y cambio de combustibles, un 7%. Las fuentes renovables. La nuclear todavía tenía en este momento, esto es previo a Fukushima, y de alguna manera la captura de CO2 en la transformación industrial y en la generación de electricidad. De alguna manera, ¿qué es lo que se busca? 62 gigatoneladas ahorradas de emisiones porque estamos en déficit. Cada vez seguimos aumentando. Y de alguna manera ya se sabe que no se van a disminuir las emisiones. Lo que hay que buscar es bajar la pendiente. Entonces, requiere de muchas cosas, desarrollar el potencial que tenemos, y eso sí, la creatividad en investigación, desarrollo e innovación,
La utilización de redes inteligentes, el acercar la demanda a la oferta, la gestión de la demanda, la logística, almacenamiento energético, el aprovechar, muchas veces los modelos son imperfectos de energía, en realidad cuando hay viento, no necesariamente cuando hay mayor demanda, entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Y miren, y recuerdo todavía mi trabajo de grado, estamos hablando hace 30 años cuando me recibí, era la generación de un molino monstruoso, 250 kilowatts era ese molino de generación hace 30 años, cuando ahora los de 4 gigas ya son moneda corriente, y cómo en un medio serrano, con montañas 340 metros, era posible generar, bombear a un reservorio elevado y luego por bajada generar energía. Un sistema con una eficiencia del 20%, 25%, pero energía que era disponible. Ya con las redes más desarrolladas eso pudo mejorarse, pero de alguna manera, a no desesperarse, hay opciones ciertas y de alguna manera lo que se está buscando para el futuro. El desarrollo sostenible, ese es el concepto básico. Y esto está adaptado del informe de Brundtland, de la primer ministra noruega que tuvo en una de las conferencias de Naciones Unidas una salida muy inteligente, ¿no? Es decir, cuando había un enfrentamiento entre la economía desarrollista, el tener mayor desarrollo, mayores inversiones, generar más para repartir, un poco ese era el esquema. Y por otro lado, el movimiento verde, ecologista, decir, señores, si seguimos así, nos estamos comiendo el mundo, nos estamos gastando más de lo que tenemos. Y en realidad lo que se busca es un equilibrio. Verdaderamente volver a la época de las cavernas y no consumir energía, no estamos preparados y hemos llegado a un nivel de desarrollo que necesitamos mejorarlo. Mejorar la productividad para hacer llegar la riqueza en forma más justa, es también el tema de justicia social, pero de alguna manera ese equilibrio, ¿cómo se logró? Un desarrollo orientado a satisfacer las necesidades presentes, porque ahora tienen que tener recursos, tienen que tener energía, tienen que tener la gente de los seres humanos, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacerlo. ¿Qué es esto? Y una integración, lo económico, lo social, lo ambiental. En definitiva es construir una nueva ética. Y es a eso que vamos a apuntar. La Declaración de Río, ya de alguna manera, los principios, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable, productiva, en armonía con la naturaleza. Pero en el principio una frase que de alguna manera se volvió a mantener en la segunda cumbre de Río, Río +20, para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado. Y de alguna manera está en el ADN de este desarrollo. Buscar mejores cosas, pero por favor, sin atentar contra los derechos de las generaciones futuras. Nosotros tenemos un presidente muy filoso, un expresidente, Pepe Mujica, que verdaderamente llenó al mundo con sus reflexiones que tienen mucho que ver. Frenemos el desenfreno, hagamos las cosas bien, preservemos el mundo para las futuras generaciones. Y es por ahí que va a estar nuestro tema. El cambio climático. Y bueno, el cambio climático, sobre todo a través de la relación que generó el hombre, es un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Es producto del ser que está sobre la corteza, este animalito de 2 patas que ha logrado desarrollar y hacer unas cosas increíbles, pero que también, de alguna manera, ha generado cambios que el sistema ya terrestre no tiene resiliencia. Entonces, se suma la actividad del hombre a la variabilidad natural y al clima observado durante periodos de tiempo. O sea, hay algunos que dicen que esta variabilidad ya ha pasado, que es normal.
Y nosotros vemos una causa asignable. Acá desde la revolución industrial pasó de 280 partes por millón de CO2 a más de 400 en la actualidad. Y eso tenemos una causa asignable, y son la actividad humana, el desarrollo que nos ha dado un cambio de vida de que una edad promedio de 20 años a pasar los 70 en muchos países. Bueno, eso tiene su precio. Y esto es parte de lo que estamos pagando. Algo que ya conocen, voy a ir bastante rápido, el efecto invernadero. En realidad, ¿qué es lo que explica que la emisión de gases de efecto invernadero está contribuyendo al calentamiento global de eso? Es simplemente el efecto que sea en un invernadero natural, la atmósfera con los gases de efecto invernadero, que son gases traza, porque están en muy baja proporción, se convierte en permeable para las radiaciones ultravioletas, las radiaciones, y de alguna manera luego en opacas para las infrarrojas. Acá vemos el esquema que de alguna manera, en este balance de la emisión, que ustedes, voy a usar la flechita, en la emisión del Sol, parte es reflejada, ¿sí? Alguna, pero fundamentalmente las nubes, los aerosoles, hay un balance energético, que de alguna manera, ¿cómo reacciona frente al balance energético? Como un cuerpo, que en definitiva, cuando absorbe más energía que la que emite, se calienta. Ese es un poco el principio. Y de alguna manera, esta radiación sale menos en función de que los gases de efecto invernadero impiden que vuelva. Con lo que va un calentamiento, con lo que de alguna manera el albedo, la capacidad reflectiva que tienen las zonas blancas, por ejemplo, los polos, las zonas nevadas, también disminuye. Entonces cada vez la Tierra absorbe más energía. ¿Y quiénes somos de alguna manera responsables de esto? Y aquellos que generamos los gases traza. Y es un poco eso sobre lo que se busca evitar, la emisión de gases de efecto invernadero. De alguna manera, un poco más detallado, como es la radiación ultravioleta, que de alguna manera es la capa de ozono, que también atacamos, y que de alguna manera estamos buscando que se recupere, por ahí el protocolo de Montreal. Los rayos gamma, que pasan, la radiación de onda corta, que es de alguna manera la que es más sensible y la que queda atrapada. Pero fundamentalmente la radiación, el concepto es que la radiación de gran intensidad, de onda larga, pasa a través de la atmósfera, no es capturada, y luego lo que permite es que quede la radiación infrarroja y queda gases de efecto, el metano, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno. ¿Qué otro gran gas de efecto invernadero hay? Vapor de agua. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se le estudia como gas de efecto invernadero? Simplemente porque el hombre no ha afectado el ciclo del agua. Entonces, lo que el agua retiene verdaderamente no es atribuible. Sin embargo, tanto el dióxido de carbono, el CO2, como el metano, como otros gases de efecto invernadero, los gases clorados, el hexafluoruro de azufre, el de nitrógeno, todo eso de alguna manera captura energía y hace que se haya mayor calentamiento. De alguna manera, el resumen de esto, los gases de efecto invernadero, como recién decía, capturan la radiación infrarroja. Entonces, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonados, los hidroclorofluorocarbonados, los perfluorocarbonados, el hexafluoruro de azufre, y en menor proporción el ozono, que no es relevante, y el vapor de agua, que no es antropogénico. Y de alguna manera cada uno de estos gases tiene su capacidad diferente de retener. Y es por eso que se habla de un CO2 equivalente, que es a través del potencial de calentamiento global. Es decir, se compara la tonelada de CO2 en 100 años con el del metano, que tiene la capacidad 24 veces, la del óxido de nitrógeno, que llega alrededor de los 200. Entonces, de alguna manera, cada gas tiene, y
el del hexafluoruro de azufre, que pasa a los 26.000. Entonces, mucho campo para trabajar y un gran desafío. De alguna manera, como les comentaba, pasamos de la época preindustrial con una presencia de 280 partes por millón. La actual, de alguna manera, a la fecha de esto era 370, ya estamos por encima de los 400. Esto, si sigue así, nos lleva a un aumento de temperatura, fruto de ese aumento de gas de efecto invernadero, ya de 4 hasta 4,5 grados, que podría no ser compatible con la vida humana. Entonces, señores, es hora de preocuparse. El objetivo, de alguna manera, mantener esa concentración entre 450 y 550 partes por millón, que de alguna manera no bajar estos 400 porque se hace imposible, es carísimo, sino de alguna manera bajar esta tendencia que ustedes pueden ver que va aumentando, bajar la tasa, y eso a través de medidas de emisiones, proyecto de desarrollo limpio, aumento de la eficiencia, son varios, capturas. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, el desafío energético, hay un problema económico, de destino de recursos, la población, la demanda de energía, la distribución de la población y la energía demandada por región, que tampoco es uniforme. Evidentemente, en los puntos de mayor producción hay mayor demanda. La distribución por tipo de energía producida, por tipo de energía utilizada, demanda y oferta, y trabajar sobre las emisiones de dióxido de carbono. Ese es el desafío de la IEC, y que lo plantea como necesidad imperiosa. Un poco, algunos números para ir. La economía se multiplicará por 4 para el año 2050. La población de 6.500 millones, 6,5 billones en 2006, va a pasar a 8,2 billones en 2030. Ya India va a ser el país más poblado, va a superar largamente a India. India está trabajando muy fuerte en este tema de energía. La demanda de energía se incrementará al 45% y luego al 2050 se duplicará. Y tenemos todavía 1.600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Nuevas demandas y de alguna manera crecimientos. Y de alguna manera todo esto nos dice, señores, actuemos ya. Entonces, la demanda de energía se va a duplicar. Las emisiones tienen que ser disminuidas a la mitad. Tenemos un desafío de bajarlas en 4. Y esto es un desafío enorme, señores, del que todos somos partícipes. Problema energético, primer punto, redondeado. La eficiencia energética. De alguna manera, trabajar en tener las mismas prestaciones, pero consumir menos. Entonces, ¿orientarlo a dónde? Ya había adelantado que eran los 3 sectores: edificación, industria y transporte. Y acá, ¿quiénes son los actores? Los gobiernos. Disponibilidad de políticas y programas para gobiernos, que haya un plan energético estratégico, incentivar, pero también facilitar, o sea que hay que buscar mecanismos que premien o que devuelvan impuestos o que faciliten el acceso, programas legislados, directrices sobre compras energéticas de gobiernos, que de alguna manera los gobiernos al comprar valoren a aquellos que consumen menos, y educación del consumidor. Seamos conscientes, hay programas de etiquetado energético, de un refrigerador, de un aire acondicionado, que el comprar elementos energéticos es mucho más barato. Después vamos a hablar algo en edificación, en transporte, son temas que se van viniendo. Los esfuerzos en realidad sobre la eficiencia energética se manejan a 3 niveles. Nivel de producto, primeramente, luego sistema y luego en la propia organización. Les voy a contar un poco. Por ejemplo, en productos y sistemas, eficiencia en aplicaciones domésticas,
que sea más eficiente la computadora, el refrigerador, el automóvil, productos de iluminación, que tengan, ya ha habido avances brutales, y esto se ha mejorado significativamente. Es muy importante. Un motor de mejor clase, hay mayor inversión, pero en periodo de repago que se puede hacer. Entonces, primero, trabajemos en el producto. Segundo nivel, en los sistemas, porque a veces tenemos varios equipos trabajando y el óptimo del sistema no es en el óptimo de cada uno. Entonces, el trabajar sobre el conjunto de sistemas de productos y equipos. La mejora de la eficiencia del sistema motor es objeto de la mejor atención. Si yo tengo un sistema de bombeo y luego estrangulo cuando tengo poca demanda, desde el punto de vista energético estoy haciendo una burrada. Estoy perdiendo muchísima energía. Si yo incorporo a la bomba un variador que baja el consumo y baja la entrega, puedo lograr el mismo resultado. Entonces, son ese tema que tenemos que ver, ya no solamente los elementos individuales, sino en función de lo que brinda. Entonces, tenemos oportunidades. Nivel 2, sistema a la utilización de productos y equipos. Y de alguna manera, el tercero, la mejora de la eficiencia en el conjunto de la organización. Cuando acompasar demandas y ofertas, por ejemplo, no prender todos los equipos al mismo tiempo, es posible modular la producción sin necesidad de picos de consumo. Entonces, la optimización energética, el producto, equipos y sus sistemas. Y esto requiere una visión integral, una visión de sistema. Entonces, lo que nos interesa no es solo reducir el consumo de un equipo, solo de un sistema, sino de toda la organización, que es un poco lo que está bajo nuestro control. Y eso requiere de una madurez. El desafío, tenemos que trabajar en las tres áreas. Señores, es brutal si no queremos cambios irreversibles en nuestra tierra. El concepto de E3R comprende eficiencia energética y energías renovables. Eso fundamentalmente desde el punto de vista de energía, de pensamiento. La eficiencia energética, el concepto que también lo trabaja la ISO 50001, es un ratio, es un concepto, proporción o otra relación cuantitativa entre el resultado, la salida, en términos de desempeño, de servicios, de bienes, y la entrada de energía. Salidas sobre entradas, resultados sobre insumos. Por ejemplo, la eficiencia de conversión, energía requerida sobre energía utilizada, la salida sobre la entrada, valor teórico de la energía utilizada sobre energía real utilizada. Y ahí empezamos a ver los kilowatts por tonelada de papel producido, los litros de combustible por caloría entregada, empiezan a funcionar ese tipo. Y es con lo que estamos midiendo cómo estamos haciendo desde el punto de vista del uso de la energía. Los sectores significativos que nos aparecen, el residencial, el industrial, el transporte y el de edificios. Residencial y edificios van muy de la mano. ¿Qué podemos hacer en la energía residencial? Trabajar sobre la iluminación, en el agua caliente sanitaria, que es el mayor consumo que sea, la calefacción, acondicionadores de aire, en la cocción, en la refrigeración, los electrodomésticos, el diseño del edificio, que no tenga pérdidas, la microgeneración en algunos casos también. Son los campos de actuación. El industrial, gestión de la energía, fundamental. Planificación de la producción, el atemperar los puntos, la corrección del factor de potencia, ya los temas clásicos, energías renovables, la cogeneración, que de alguna manera, las auditorías energéticas para entender sistemáticamente cómo lo estamos haciendo. En el transporte, bueno, hay muy buenos ejemplos de el sector colectivo debe ser eficiente. Lo más ineficiente es el transporte individual en automóvil. Entonces, de alguna manera, planes de movilidad urbana y suburbana. En flota de transporte, gestión eficiente. Conducción eficiente, económica. La disminución del uso del automóvil individual. Pero de alguna manera empezar a compartirlo. Renovación de flotas es un criterio de eficiencia, con concepto de ciclo de vida. No porque la compra hoy sea la más barata, sino en el uso, 4, 5 años, 10 años, el que sea el criterio,
que de alguna manera sea lo más económico. El utilizar vehículos eficientes, el favorecer el etiquetado energético de vehículos livianos, que la gente sepa. En el transporte, nuevas tecnologías, los vehículos híbridos, que aprovechan la energía de frenado, las celdas de combustible, automóviles propulsados por hidrógeno, no están tan lejos, uso de biocombustibles, biodiesel y etanol, siempre que en la producción no altere la capacidad de generar alimentos, que es otro de los temas necesarios. En edificios, el trabajar sobre la envolvente. Primero la ubicación, la ganancia solar, la aislación, el desempeño hidrotérmico, la eficiencia de los sistemas de la iluminación e ir a los automatismos, que de alguna manera donde fallamos mucho es en la sistemática. Cuando hay sistemas que apagan, que emprenden, sensores, eso ayuda bastante. Si no, pasa lo que en muchas casas que va mi señora apagando la luz de lo que lo dejamos prendida. No debería pasar así. Es que no somos tan sistemáticos como deberíamos muchas veces. La domótica, lo que ayuda a un uso eficiente. Siempre que funciona bien, cuando se descontrola es un desastre, pero trabajemos y confiemos en nuestra gran capacidad de la domótica. La electricidad en el futuro, de alguna manera, la forma de transmisión más eficiente, son desafíos que tenemos, las redes inteligentes. Bueno, segundo tema, la eficiencia en 3 niveles. A producto, a sistema, a conjunto de la organización. Para pasar a la visión general, los sistemas de gestión de la energía. Requisitos con guía. Y esto es una norma bien interesante, que aporta al sistema de gestión la necesidad de controlar usos y consumos de la energía. Bien interesante. Una estructura que todavía está con la versión anterior. Las normas del año pasado cambió, se actualizó la ISO 9001, la ISO 14001, una visión más complexiva, se va a buscar que todas las normas del sistema de gestión de requisitos tengan 10 capítulos, todavía está con la versión anterior, pero de alguna manera basada en un ciclo de mejora, con una introducción, una presentación clásica, objeto y campo de aplicación, para qué sirve la norma, las referencias normativas, qué normas necesito para usarla, los términos y definiciones. Y acá tenemos una norma, y que acá, más allá del contenido, lo importante es que esta norma se logró con la participación de todas las partes interesadas. Y ese es el valor de una norma técnica, más una norma internacional. Productores, consumidores, técnicos, estuvieron de acuerdo que esta era la mejor forma de gestionar la energía, de lograr lo que el impulso personal, las reacciones espasmódicas, subió el barril de petróleo, tengo que gastar menos, tengo que consumir, para lograr una visión complexiva de toda la organización. Y es a eso lo que le da un gran valor. Los requisitos del sistema de gestión de la energía. En el capítulo 4 se juntan y vamos a recorrer en estos pocos minutos que nos quedan para respetar los horarios, los compromisos. Igual yo creo que este material es bastante ilustrativo en sí. ¿Cómo está pensado? Y este sistema está pensado de una visión del ciclo de Deming. Planificar, hacer, medir y luego aprender de los aciertos y de los errores. Los requisitos generales, un papel, y por eso hablamos de la estrategia, la responsabilidad de la dirección, el liderazgo en este tema. Si es la dirección la que no está convencida y atrás de todo esto, esto no funciona. La planificación energética, saber cómo estoy, cuáles son los puntos más importantes, la paretización de dónde están nuestros usos y consumos significativos, para atacar sobre ellos. ¿A través de qué? Una implementación y operación eficaz, pero necesariamente con un seguimiento, la verificación, para llegar a un balance final de revisión, el balance. Y luego, un anexo con orientación para este uso. Esto es un poco el esquema. Y vamos a ir recorriendo las 4 etapas de este ciclo de Deming. El ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, aquellos que manejan el inglés, que está más repartido. El ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Y es así como está armado este sistema. Un sistema que parte de una definición de política energética. ¿Cuáles son los intereses, los objetivos?
a través del seguimiento, medición y análisis y la auditoría interna y la gestión de las desviaciones. Acá es que se genera valor, acá es que se genera el aprendizaje, donde aparecen acciones que nos permiten tomar decisiones. Este es el tema. Para pasar al balance, a la revisión del sistema de gestión y un ciclo que se retroalimenta para nuevamente revisar la política, revisar la planificación. El esquema clásico de PHBA o PDCA. El punto de partida, la política, responsabilidad de la dirección. Es la dirección el que tiene que dar la señal hacia dónde va, qué es lo que se espera, que sea apropiada a la naturaleza y la magnitud del uso. Si, por ejemplo, estamos en una empresa de transporte, evidentemente debe focalizarse a los usos y consumos de energía fósil. O si es una empresa de manufactura o una fundición, ¿dónde estarán los usos y consumos? En la parte productiva, no en la parte de iluminación, en la parte de servicios, en una gran superficie, en un mall, en un shopping, ¿dónde están? Y son fundamentalmente climatización, iluminación y energía para elevadores. Dentro del plan, de esta política, un compromiso del cumplimiento de requisitos. La organización ética, la organización que tiene que cumplir, si hay un plan de buen uso o de eficiencia, lo tiene que cumplir. Que asegure la disponibilidad de información a los recursos, y esto es papel de la dirección. Y un marco de referencia que de alguna manera permita fijar objetivos, porque la política no es medible en sí. Será medible su cumplimiento a través de los objetivos. Una planificación. Yo creo que este es el corazón, esta es la CPU del sistema de gestión. De alguna manera, entender cómo va a ser el consumo a futuro para poder atacar los más relevantes. Entender el marco legal. Tener una revisión energética, esto es un elemento fundamental. Saber cómo estoy, y eso se hace técnicamente a través de una auditoría energética. ¿Dónde consumo? ¿Qué consumo? ¿Y cuál es mi proyección? ¿Para qué? Para fijar una línea de base, para fijar la proyección a futuro de mi consumo, mis usos y consumos. ¿A través de qué? Indicadores. Señores, sin medir no puedo tomar decisiones. Fijar a dónde quiero llegar y cómo voy a hacer para llegar. Los planes de acción. Segundo punto, el primero del ciclo de Deming, la planificación. El desempeño, un elemento fundamental que posiblemente en otras normas de gestión no estaba, pero hay que demostrar que hay una mejora del desempeño energético, no alcanza con buenas intenciones. Tiene que haber resultados medibles, exitosos, en la eficiencia energética, en el uso de la energía y en el consumo de la energía. Eso es lo que nos mantiene. Un sistema vivo, un sistema que aprende de los aciertos y los errores, que cada vez hace las cosas mejor, pero va mejorando. El proceso, y si entienden esto, entienden el funcionamiento básico de cómo es un sistema de energía. Una revisión energética, que es mi entrada a la planificación. ¿De qué se alimenta? El uso de la energía pasado y presente. Las variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía. Por ejemplo, en un acondicionamiento térmico depende de la energía, de la temperatura exterior. En una planta productiva, muchas veces del nivel de actividad. O en el caso de una producción de una bodega, del nivel de zafra o en qué fase estamos, o del nivel de frío. Entonces, y el desempeño. Y para eso tenemos que analizar el uso y consumo de la energía. El hoy, identificar las áreas de uso significativo de la energía y de consumo. ¿Cuáles son las principales? Identificar las áreas de oportunidad. ¿Dónde puedo hacer las cosas mejor? ¿Dónde puedo gastar menos? Y los resultados de la planificación, ¿qué es? Mi planificación de futuro, la línea energética de base. ¿Cómo seguiría funcionando si no hago nada? ¿Qué indicadores voy a utilizar? ¿A dónde quiero llegar? Específicamente, ¿a cuánto? ¿Y qué voy a hacer? Y esto es el puntapié inicial y que es esencial que conozcamos. Saber de dónde partimos. Y luego,
la visión general, la revisión de la alta dirección, el evaluar la situación actual, dónde estoy, el establecer metas y objetivos y establecer un plan de acción. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Asignar recursos, implementar el plan, revisar y evaluar. Es otra visión de este mismo concepto. La implementación, la puesta en marcha. Para la puesta en marcha, ¿qué necesitamos? Gente consciente, gente que sepa hacer las cosas, pero que piense con un concepto de gestión de la energía. A veces yo veo buenas prácticas, una buena implementación y después dejan una llave abierta corriendo agua o una caldera que se dispara el consumo de vapor porque están en la media hora de descanso. Entonces, pensar en energía, pensar a la organización como un todo, que tiene que entregar productos, servicios a un buen costo, a una buena productividad, pero también ambientalmente amigable, en condiciones seguras con la gente y con un consumo de energía razonable. Competencia, formación y toma de conciencia. Los actores principales es la gente operativa, la que está todo el día. La comunicación, la difusión, la documentación, pautas, requisitos y también pautas de control operacional. ¿Cómo tengo que hacer las cosas teniendo en cuenta la eficiencia? ¿Cómo manejo un horno? Porque de alguna manera requisitos de calidad, requisitos ambientales, pero de alguna manera aprovechar las energías perdidas. El diseño de nuevas plantas, de nuevos procesos, la compra, adquisición de servicios, energía, productos, equipos y energía. Y luego, señores, planifico, hago, ¿qué hago? Mido. La verificación, el seguimiento, medición y análisis de las características principales. Ya nos dieron indicadores. A ver cómo están evolucionando. ¿Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer? ¿Me está dando resultado o tengo que reformular? ¿Cómo estoy cumpliendo mis requisitos legales? Hacer auditorías internas para ver el grado de implantación de mi sistema, gestionar las desviaciones y generar evidencias, mis registros. No termina ahí. Hasta el balance. La revisión por la dirección. ¿Qué desempeño tuve? ¿Cumplí los objetivos? ¿Cómo me fue con los indicadores? ¿Qué resultado de auditoría tuve? ¿Qué planes de mejora? Y en función de eso, retroalimentar mi sistema. Los cambios en el desempeño energético, los cambios en la política, los cambios en los indicadores, ¿para qué? Para volver a recorrer este ciclo. Sencillo de contar, un buen desafío para implementar. Y señores, buscando respetar los horarios, quizás fue un poquito rápido, pero el desafío y la importancia del tema verdaderamente hay que vivirlo, hay que transmitirlo, bueno, tratando de cumplir los plazos que forma parte de la educación hacia todos ustedes. Ignacio, te veo ya en pantalla, yo dejo abierto el micrófono y estoy aquí para ustedes. Muchas gracias, querido Álvaro. Gracias por esa excelente ponencia y tan amena. Básicamente ni tomé agua, ni tomé agua. No, así te vimos, no, todo fluyó correctamente, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Por lo menos conectados siguen los mismos, capaz que están dormidos, pero... No, sí, están ahí. Te van siguiendo y de hecho he visto a algunos colegas, algunas parte de nuestra asistencia que han levantado la mano, pero luego tímidamente también la han bajado, así que, pero voy a dar la mano, la palabra de inmediato a la señorita Ana Beatriz Luna, que ella tiene su mano levantada. Hola Ana, buenas noches, ¿desde dónde nos llamas y tu consulta? Qué vergüenza. Hola. Yo alcé la mano. Buenas noches, Ana, te escuchamos. Bueno. Alguien que rompa el hielo acá. Parece que teníamos una falla técnica. A ver, tengo aquí a don Cristian Fabián López. Hola, Cristian. Buenas noches. Buenas noches. Necesitamos que hablen más fuerte, por favor. Ingeniero, buenas noches. Me comunico desde Colombia.
Bueno, un gusto, un gusto. Hemos tenido contacto, en Colombia se está trabajando muy fuerte en este tema, que bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Pues más que una pregunta es como una reflexión suya, ingeniero. ¿Cree que en Sudamérica estamos realizando lo necesario para ayudar al planeta? A ver, eh, no hacemos tantas cosas malas como hacen otros, pero tenemos que unirnos codo con codo. Y lo que hemos aprendido que cuando vamos a una mesa a buscar soluciones comunes, cada cual busca el interés propio. Yo creo que el cambio climático nos ha enseñado a que si no nos ponemos de acuerdo todos, los países desarrollados, los BRIC, si no nos ponemos y le damos la jerarquía que tenemos que hacer, no lo vamos a lograr. Entonces, hay acciones individuales, en muchos países hay difusiones, en Colombia se ha movido mucho los programas, las ESCOs han trabajado, he tenido contacto con profesionales colombianos que están haciendo una labor excelente. Todos se quejan de lo mismo, que de repente no todos tiran para el mismo lado, que los gobiernos a veces no mantienen líneas estratégicas, y yo creo que los gobiernos son reflejo también de todos nosotros. Si todos nosotros somos conscientes del problema, esto se cambia. Pero bueno, a tomar el desafío. Entonces, yo lo que diría es que algo estamos haciendo, pero tenemos mucho más para hacer, y en la medida que cada uno tome ese compromiso y con él verdaderamente convencido, lo vamos a hacer. Muchas Ok, gracias. ingeniero. Gracias, Cristian, por tu consulta. Gracias, Álvaro, nuevamente por esa respuesta. Eh, Vamos, continuemos. Entonces tenemos a don Jonathan Cano. Hola, Jonathan, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas noches, también llamo de Colombia. ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, muy ¿De bien. qué parte de la bella Colombia nos llamas? De Medellín. Perfecto, excelente. Ah, bueno. Bueno, mi pregunta es, yo apenas me estoy ¿Le iniciando. gusta el tango? ¿Le gusta el tango, señor? Como Sí, uruguayo tengo que preguntar. sí, sí, me gusta Adelante, mucho. adelante. Bueno, tengo una preguntita. Yo apenas estoy iniciando en el tema energético, apenas me estoy como empapando del tema, mirando la estructura de Colombia, evaluando pues todo el procedimiento que se ha venido haciendo desde el año 90. Y una de las dudas que tenía ahorita es, el precio de la energía siempre está compitiendo por encima de los planes que se puedan hacer para mejorar la eficiencia del sistema y todo esto. Pero, ¿cuándo uno podría pensar o en qué año los precios van a dejar de ser el enfoque principal por encima de la eficiencia? Porque siempre estamos mirando mejorar en los precios y todavía no le estamos dando cara a mirar cómo mejorar la eficiencia. Bien, buena Excelente. pregunta, pero en realidad tenemos que mirar bien. Fíjense que cuando yo hablé de usos y consumos de la energía, también tiene en cuenta valores de mercado. En algún caso, por ejemplo en Uruguay, si uno mira la distribución de una papelera en consumo de energía, se encuentra que tiene normalmente tres fuentes. Gas, bueno, acá es gas propanado, no gas natural, energía eléctrica y leña. Acá se utiliza bastante leña de consumo de plantaciones sostenibles. El eucaliptus acá funciona bien. Y cuando uno mira la distribución en kilowatts, tiene un espectro, y cuando mira en función precios, el espectro es otro. Entonces, yo creo que hay que mirar las dos cosas. No es que hay que dejar de mirar uno. Yo voy a apuntar a la eficiencia energética, pero también voy a apuntar a la eficiencia financiera. Y porque si no, las organizaciones no se pueden mantener. Claro. Entonces, desde el punto de vista global, desde el punto de vista de la energía, acá me dicen usos y consumos de la energía. Y el factor financiero también suma. No significa esto utilizar irracionalmente la energía, pero sí tener los dos puntos de vista.
Las visiones con distintos colores, nos cambiamos de lente, pero en definitiva, ¿qué estamos mirando? La sostenibilidad de la organización. Y va a depender de usos y consumos y también de la parte financiera. No sé si con esto contesto a tu inquietud. Sí, muchas gracias, profe. Sí, me contesta la pregunta. Me queda muy claro. Muy bien. Gracias, Jonathan. Gracias por participar, estar acá conectado con nosotros y por tu consulta. Es muy atingente, entendiendo cómo se van moviendo los mercados y cómo estos se afectan. La verdad es que la variable energética, como lo plantea el ingeniero, es fundamental para muchos sectores industriales. Se ven la energía es una materia prima constituyente del valor final y realmente es una variable muy importante de considerar. Hay mercados que literalmente se han ido desplomando, producto, por ejemplo, de la escasez energética y estas como van influyendo. Entonces, es una variable muy relevante de tener en consideración. Así que muchas gracias a todos por estar participando en este interesante webinar de esta noche. Tengo en línea a Astrubal Mendoza. Hola, hola Astrubal, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, te escuchamos un poquitito bajo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarte? Le hablo desde Colombia, de un pueblo que se llama Santa Rosa del Sur Bolívar. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es lo más difícil de un sistema de gestión de eficiencia energética? Te voy a decir la causa del fracaso. Si con eso te contesto bien, si la dirección no está involucrada, no hay sistema de gestión de energía que funcione. Primera cosa, tiene que haber un convencimiento claro de la alta gerencia. Después que la gente lo toma, no se lo saca a nadie. Y como en todas las personas, al que no involucras, es tu enemigo. Entonces, al que dejas de lado, al que no participas, al que no consulta, quizás es el que más sabe. Acá hay un dicho muy viejo, el que tiene la respuesta correcta a veces es el que menos sabe. Así que no olvidemos de preguntarlo. Sistema de gestión de energía, una vez que tú lo explicas, a la gente lo toma. Sí requiere medir. Y es un cambio de cabeza, ¿no? Es decir, para tomar decisiones ya no sirve la regla de los 5 dedos oscilantes. ¿La conocen? El que hace así, el que medimos así, no sirve. Tenemos que medir. Y es la forma de tomar decisiones adecuadas. Entonces, el fracaso de los sistemas de gestión es falta de apoyo de la dirección. Y luego que hay un apoyo a la dirección, el compromiso de la gente es vital. Y hay que lograrlo y mantenerlo. Ese es el desafío. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Astrubal, por estar acá conectado con nosotros. Voy a dejar de inmediato a una dama. Tengo a la señorita Ana Beatriz Luna. Hola, buenas noches, Ana. ¿Ahora nos logra escuchar? Ana, buenas noches. No, parece que tenemos problemas técnicos todavía por ahí. Vamos con don... Puede hacer la consulta por chat, de todas maneras. Ignacio, a los que tienen problemas con la comunicación, déjales abierto el hacer la consulta del chat. Totalmente, muchas gracias. Tú manejas. Sí, de hecho hay varias consultas que te las voy a enunciar. Voy a dar la palabra ahora a Guillermo Patricio Ceballo. Hola Guillermo, buenas noches. Hola, aló. Le escuchamos perfecto. Lo sentimos bien. Perfecto. Muy buenas noches, Ignacio, buenas noches, Álvaro. En primer lugar, tanto a la universidad como a Álvaro por su excelente ponencia.
magnífico todos los criterios manifestados y cómo debemos realmente hacer conciencia de lo que el planeta está viviendo. Es algo serio, no es chiste, no es broma. Lo que está ocurriendo, el cambio climático es tenaz. Y eso nos afecta no solamente a la vida, sino como parte de la vida a la alimentación. Los campos agrícolas se están yendo a la destrucción por el cambio climático. Pero yo quería manifestar algo, Álvaro. Por lo general, el tema que más topamos es sobre el calentamiento, pero no decimos nada sobre el enfriamiento, que también, creo yo, es otra de las causas del cambio climático. Fundamentalmente a nivel científico, lo que se habla es de calentamiento, no de enfriamiento, pero en realidad algunas zonas van a estar más frías. Es decir, el cambio de las corrientes, el cambio genera todo un cambio, una modificación en la superficie, en que hay lugares que van a subir 4 o 5 grados y otros que van a bajar 1 o 2 grados. Pero en realidad lo más grave no es solamente eso, sino el tema de el aumento del nivel del mar. Si se derritiera, por ejemplo, Groenlandia, lo veríamos, y ahí tendremos refugiados costeros. El cambio de las precipitaciones, y eso también afecta gravemente a la agricultura y a la seguridad alimentaria. Un tema que nos tiene que llamar la atención en América hay mucha cultura originaria, indígena, de cómo cultivar. Y en estos momentos en el altiplano se está descubriendo que todos esos saberes, lo que se llaman los saberes populares, no es que se están perdiendo, es que cambiaron. La gente está desorientada, ya no sabe qué plantar, porque el que sabía, que conocía la Pachamama, que conocía en qué momento, por cómo venía, resulta que los resultados por el cambio climático ahora son diferentes. Entonces, de vuelta, y eso verdaderamente es un problema del que no somos conscientes. Entonces, más allá de preocuparnos por las enfermedades, la seguridad alimentaria, y yo creo que es el desafío que tenemos, porque tenemos que producir más, producir mejor, repartir mejor y cuidarnos entre todos. Señores, vaya si será un desafío. Así es. Gracias, Álvaro, muy amable. ¿De dónde era la llamada, Ignacio, que me perdí? Quito, Ecuador, mi estimado Álvaro. Quito, Ecuador. Perfecto. Excelente, muchas gracias, Guillermo. Un gusto saludarlo nuevamente. Me parece excelente. Mira, tengo un par de consultas. Voy a leer algunas consultas vía chat y también hay algunos asistentes que están con sus manos levantadas. Leo, por ejemplo, la consulta de don Fabio Maestre. Dice, ¿dónde puedo tocar puertas a nivel internacional para presentar propuestas de proyectos de energías renovables, por ejemplo? En tu país tiene que haber, ¿de qué país me habla? Eso sería bueno para poder orientarlo un poco más, pero normalmente los ministerios de industria, de energía, están tomando muy bien. Hay fondos frescos para ese tipo de desarrollo, pero en realidad para la viabilidad normalmente pasa por tu país. Es decir, Naciones Unidas ha trabajado mucho, la Unidad de Cambio Climático, con los proyectos de desarrollo limpio. Los proyectos de desarrollo limpio son aquellos que en principio no serían atractivos hacerlo, salvo que tengan un retorno adicional como es el de los créditos de carbono. Yo he trabajado en unos cuantos de esos proyectos bien interesantes, pero lo que hay que tener claro es que esas iniciativas muchas veces se pueden hacer con inversores porque son terriblemente rentables. No es necesario tener una ayuda. Entonces pensemos en esos proyectos que están a la mano y que los inversionistas lo hacen. Claro que, como en todo, los ahorros, se está trabajando mucho bajo el sistema de la ESCO. La ESCO presenta proyectos y lo que hace es no cobrarlos, sino cobrar con los ahorros. Y eso funciona muy bien. En Colombia se trabajó mucho, en Brasil se está trabajando bastante, en Perú también.
tienen un problema esos temas. Es que normalmente la ESCO hace el proyecto, lo hace muy bien, pero cuando llega el momento de hacer los ahorros, el que lo opera es el cliente, y el cliente no siempre lo opera bien. Es más, lo que están haciendo es poniendo gente de ellos, a su costo, a que trabajen con la caldera, con el compresor, y es así que logran la eficiencia y que logran cobrar. Entonces, si será importante un sistema de gestión. Ellos cuando estábamos elaborando la norma dijeron, esta es la solución, darle una estructura de funcionamiento a la empresa que ahorre. Y además así puedo cobrar, pero es totalmente razonable y justo. Así que hacer bien los proyectos, a trabajar con una buena estudio de oferta y demanda y de viabilidad financiera, y vas a conseguir quien lo apoye. Las primeras puertas a los ministerios de Industria y Energía, cualquiera. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Fabio es colombiano, así que Sí. sí, Colombia está bastante abierta a las energías renovables, así que hay buenas posibilidades de desarrollar cosas. Hay centros de investigación también que están trabajando activamente en ello. Todo el tema incluso de los biocombustibles también está pegando muy fuerte en Colombia, así que oportunidades hay muchas, Fabio, así que por favor, si tienes dudas, tienes el correo de nuestro ingeniero ahí, lo puedes consultar sin ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro, para ti. Bueno, aparte te saludan de distintas latitudes, te dan las gracias por tu excelente, ponencia, así que congratulaciones para ti, estimado Álvaro. Bueno, me alegro y agradezco la estoicidad de todos los que soportaron de corrido una hora de conversación dinámica. No, pero es que con un uruguayo es imposible no aburrirse, ¿no? Bueno, sí, hay que vivir con el humor, forma parte de nuestro ADN también. Sí, está muy bien. Y Mira, la resignación cuando nos va mal. me parece muy bien. Hay una dama que quiere plantearte una consulta, junto con agradecerte. Te dice, gracias por su excelente ponencia. Quisiera saber un poco sobre la eficiencia de la energía eólica, ejemplos de su uso, y lo plantea la señorita Marlene Edilia Guevara. Marlene, verdaderamente en Uruguay andan alrededor del 30% que se puede aprovechar. Entonces, la relación entre energía entregada y energía instalada posible anda en un 28, un 30%. Es muy buen nivel, teniendo en cuenta que el insumo es gratis y el problema con energía eólica son los picos. ¿Sí? Entonces, cuando hay una gran potencia eólica, es difícil mantenerlo. La Unión Europea ha trabajado mucho en potencia. Dinamarca tiene 70-80% de energía instalada, pero tiene un gran respaldo. Hay una red de energía europea donde están las centrales nucleares francesas, que esas siempre producen. Entonces, aunque baje una, suba la otra, le permite mantener la estabilidad. Se producen picos. En Uruguay verdaderamente es un hecho de estudio, va a ser un caso Harvard, eso seguro, porque se están en niveles del 50, 60 en forma permanente, se está instalando mucho parque eólico, y lo que se ha encontrado es que hay rachas de viento. Entonces, cuando entra por un lado en el país, que son 600 kilómetros, como contaba, algunos dejan de generar, pero otros sí. Y uno de algunos proyectos que hay es, como yo decía, mi humilde trabajo de grado, el combinarlo con con bombear agua a los embalses. Nosotros tenemos sí una buena capacidad hidroeléctrica para poder generarla cuando se genere la demanda. Por ahora estamos usando los reservorios del Río Negro. Cuando hay generación eólica no se abren las hidroeléctricas, pero estamos instalando potencia de un ciclo combinado que posiblemente llegue a gas. Bueno, esa sería un poco la visión de la eólica, pero bien interesante porque instalado es brutal.
Excelente. No, muy bien. Mira, hay una consulta de Carlos Antonio Valderrama, Rivas Plata. Más que consulta en rigor, es hacerte una eh, eh, agradecimiento, pero mira, te agradece particularmente desde Perú, pero debo complementar también con un comentario que plantea la señorita Mabel León Ramos. Te dice que faltó el tango de fondo. No, no le puse, no, acá somos latinoamericanos, pero me nombran en Medellín, ahí murió el mago, que para que todos sepan, Carlos Gardel es uruguayo, no se confundan. No, a ver, caramba, ¿no? Hizo toda su carrera en Buenos Aires, pero cuando hablamos de Medellín se me pianta un lagrimón. Sí, me parece muy bien. Mira, qué increíble. Siempre está esa pugna de quién es quiénes son los dueños del gorrión, ¿no? De Carlito Gardel. Sí, el mate, el dulce de leche, Carlos Gardel. Miren, señores, en realidad somos un estado tapón creado entre Brasil y Argentina y seguimos estando. Así que tenemos que ser especiales. No, pero destacan de todas maneras, destacan en muchos aspectos, así que te felicito. Mira, y Carlos Antonio te dice, te agradece por la muy buena exposición sobre los sistemas de gestión de energía. Y él es peruano y dice, la naturaleza con nosotros ha sido muy benevolente. Tenemos centrales hidroeléctricas. Así que muchas gracias, Carlos Antonio, por tu acotación. Bien, mira, si te parece, estimado Álvaro, hay algunos compañeros que están también con su mano alzada. Voy a dar la oportunidad a don Carlos Alberto Castaño. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Me parece que no lo tenemos. A ver, don Carlos Antonio Valderrama. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy llamando de acá, de Perú, de la zona norte de Perú. Excelente. Muy interesante la exposición que ha tenido. ¿Cerca de Trujillo estás? Acertada sobre las situaciones. ¿Perdón? ¿Cerca de Trujillo estás? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, cerca de Trujillo. Preguntaba si estabas cerca de Trujillo. No, a ver, en la vida larga uno ha viajado, he tenido que viajar a hacer alguna auditoría a la selva, he cursado con buena gestión de activos con gente de Trujillo, por eso, y en las reuniones internacionales siempre nos encontramos. Adelante, señor. Estamos un poquito más cerca nomás, la ciudad de Chicago, la ciudad de la amistad, gente muy cariñosa, muy querendona. Hablando sobre la energía, bueno, escuchaba sobre las estaciones. Aquí en el Perú es un contexto, digamos, de utilización de la energía de distintas formas, pero contamos, digamos, con esta cordillera de los Andes que nos ha permitido tener estas centrales hidroeléctricas que están interconectadas a nivel de todo el Perú. Además que también tenemos el gas natural y también tenemos el gas licuado de petróleo. Pero nosotros, o sea, mantenemos más con eso. Algún tipo de embarcación utilizan también la energía solar, cuando salen las lanchas a la pesca. Y bueno, en la parte de los desiertos, que es un poco difícil, están utilizando los sistemas eólicos que han estado hablando en ese momento, la que me antecedió. Pero dentro de un contexto de la energía, o sea, el calentamiento global, digamos, nos plantea muchas cosas para el futuro, ¿no? Porque la pérdida, digamos, de los glaciares también va a ser un problema con el agua. Entonces, dentro de aquí, están teniendo a nivel andino, podemos tener agua para poder mover las centrales hidroeléctricas. Entonces, sobre eso también tenemos que hacer ya un análisis, ¿no? Ya una visión a futuro, digamos, cómo debemos contrarrestar ese calentamiento global. Pero tiene que ser todos los países en contexto, digamos, poder apoyar al respecto de eso, digamos, de evitar que ese calentamiento global siga avanzando. Y nosotros tenemos que ponernos todos. Un comentario para eso y mira lo que hacen los demás. Quienes están invirtiendo más en investigación en energías renovables son los países árabes. Así que son las cosas que hay que ver, solares, las eólicas y fundamentalmente los combinados, ¿no? Los ciclos
de solar con ciclos combinados o con sales fundidas, que de alguna manera permite acumular y acompasar la producción con la demanda. Pero Perú tiene un potencial brutal, verdaderamente brutal. El día que se enfoque y haga las cosas bien y potencie las renovables, es el país que sigue creciendo más a nivel latinoamericano. Entonces, con todo respeto a los chilenos, por favor, que acá, eso, no, acá, suerte uno se lleva bien con todo el mundo. Y es eso lo que hay que propender. ¿Por qué? Porque en estas cosas, si no lo hacemos todos juntos, no salen. No es posible hacerlo. Totalmente de acuerdo, y no voy a polemizar con mi amigo Carlos Antonio Valderrama sobre quién es el dueño del pisco en este caso, ¿no? El pisco, dos temas que no se tocan, el pisco y el huáscar. Exacto. Ninguno de los dos se toca. Adelante. No, muy bien, gracias Carlos Antonio, un gusto saludarte nuevamente. Buenísimo, nos alegra mucho de que estés participando en este webinar. Perfecto. Entonces, mira, y tengo en este momento bueno, parece que bajó la mano, pero tengo a Carlos Alberto Castaño. Carlos, ahora sí nos logra escuchar, ¿no? Hola, Carlos, no, parece que estamos con problemas. Bueno, la señorita Ana Beatriz, que ya me parece que ahora sí habilitó su micrófono. No, parece que no. No. Tango no era. No era tango. No, pero bien, mira, tengo a Juan Manuel Alba. Hola Juan, buenas noches. Ahí sí me parece que no logra escuchar bien, ¿no? Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, se siente fuerte y claro. ¿Desde qué lugar del mundo nos llamas? De México. Qué bien. ¿De qué ciudad, Juan? De la ciudad de Puebla. Ah, bien. Bella ciudad, desde donde nace nuestra universidad. Así es, aquí estamos presentes representando a la universidad. Bien, una de mis preguntas acerca sobre la conferencia, yo quisiera saber cuál es el impacto de la energía eólica en México. ¿Atraerá inversionistas? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál va a ser? Yo como ingeniero petrolero, a mí me gustaría saber esta gran fuente de energía renovable, ¿cuál va a ser el impacto en México dentro de algunos años? Mira, yo te voy a decir, un poco ha madurado muchísimo la industria eólica. Cuando empezaron los créditos de carbono, los proyectos de desarrollo limpio, una de las condiciones era lo que se llama la adicionalidad. Es decir, que el proyecto, para que se desarrolle, necesita de un apoyo, que son los créditos de carbono, ¿no? Son los derechos de emisión. Antes, cuando era una energía renovable, entraba automáticamente. Hasta que un día Naciones Unidas entraron 7 proyectos en China y los cortó. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa interna de retorno del proyecto era tan atractiva que no necesitaba de apoyo. Y eso es lo que está pasando. La industria ha madurado y eso hace que sea tremendamente competitivo con el petróleo, evidentemente con las otras renovables. Es más, ya no necesita subsidios. En Uruguay, te voy a dar un ejemplo, cuando inicialmente el generador llamó a licitación, que es una licitación del Estado, ofreció $90 el megavatio hora, $90. Y los españoles, que tenían mucho desarrollo, decían, no se puede trabajar con menos de 180. En estos momentos se están pagando las últimas licitaciones a $63 el megavatio hora. ¿Qué dice esto? Que la industria ha madurado, que ha evolucionado. Antes de meterse en una cosa nueva, traer un nuevo diolo generador, mantenimiento de el control es esencial, el mantenimiento ya de unidades que son de 4 gigas, que cada vez más está yendo offshore, y eso lleva a que ha madurado. ¿Qué sucede con el petróleo?
no es que, bueno, el pico en cuanto a disponibilidad haya pasado, hay nuevos depósitos para explotar, pero normalmente son por fracking, con otra complejidad. Se está viendo que tiene problemas ambientales a veces importantes y por falta de sistema. Ustedes en el Golfo ya lo han experimentado con BP. Y eso hace que sea una industria competitiva. Claro, requiere de infraestructura, requiere de caminería, requiere de redes que lo tomen, pero bueno, es un competidor más y de alguna manera da mano de obra y no genera emisiones, es un rival de porte. Entonces, las perspectivas, no específicamente en México, no es especialidad el mercado local, te puedo decir cómo se está funcionando a nivel internacional. Cada vez más ya se está por convertir en una commodity. Tú tienes viento, tienes un parque eólico. Eso es. Lo que pasa es que hay que disponer del recurso natural y para eso requieres de un año de medición, pero las industrias están poniendo un aerogenerador. Entonces, de alguna manera te das cuenta cuál es el desafío. No, pues muy amables por disiparme esta gran duda que me surgía a lo largo de la plática, de la conferencia. Es para mí muy grato el saber que existen personas capaces y autosuficientes de poder disipar dudas y preguntas. He estado al pendiente de la comunicación y la verdad que para mí es muy grato este tipo de interacciones y que, pues bueno, a fin de cuentas ustedes como expositores nos regalan un poco de su conocimiento y pues bueno, gracias por disiparme la duda. Bueno, muchas gracias y yo creo que es papel de cada uno de nosotros el compartir para crecer. Cuando uno comparte conocimientos, genera más conocimientos, recibe. Yo siempre digo que en estas charlas aprendo mucho y las anécdotas también las transmito, pero si no somos conscientes que juntos podemos hacer las cosas, no lo vamos a hacer. Totalmente. Así es, pues un saludo desde México, esperando que estén bien y pues muy amables. Gracias, muchas gracias Juan Manuel. Felicitaciones también por compartir con nosotros. Bueno, Juan Manuel es un hombre privilegiado ahí en esa hermosa ciudad. Estamos hablando que tiene, no sé, cerca de 300 catedrales erigidas a la Virgen de Guadalupe, con una arquitectura maravillosa, y creo que tiene casi igual número de universidades en esa ciudad. Así que ciudad universitaria per se. Así que qué bien, es un orgullo tenerlo a nuestro colega por ahí. Bien, y ya estimado, parece que estamos casi culminando. Nuestros alumnos nos han privilegiado con su presencia y también te han homenajeado particularmente, querido Álvaro, con muchos agasajos. En forma interna te han enviado congratulaciones. Una de las mejores ponencias que he escuchado, plantean algunos. Entonces para ti para nosotros es un orgullo poder tenerte y compartir esta noche este tan interesante tema, que en rigor, como padres, como gestores, como directores de nuestras vidas, de alguna manera vamos sembrando también y custodiando lo que viene más adelante. Tal vez somos un poco egoístas y pensamos en la inmediatez en la que nos encontramos, pero luego vendrán nuestros nietos también, ¿no? Y tenemos que dejarle un mundo mejor configurado a ellos. Ese es el desafío, ¿cierto? Así que, querido Álvaro, a nombre de la universidad, de la rectoría, te doy los agradecimientos infinitos por este maravilloso tiempo y bien, nada, tus palabras para despedirnos y bueno, y quedamos atentos a una próxima convocatoria. Encantado, muchas gracias Ignacio, ha sido un placer. Y yo creo que conviene recordar que el legado que dejamos es justamente la educación, la cultura, conscientes que las cosas se pueden hacer. Y cuando uno está convencido que se puede hacer y
lo hace codo con un latinoamericano, con un amigo, con un colega, con más gusto se hace. Así que buenas noches a todos, muchas gracias por haber compartido esto, y que esto sea la semilla que genere la inquietud, y ya eso es mucho. Ya son hoy 40, mañana serán 1000, y así seguiremos haciendo. Es mantener los sueños vivos. Así es. Y comparto plenamente contigo todo eso que nos has comentado. Cuando se acaban las ilusiones, cuando se acaban los sueños, cuando se acaban las metas, es momento oportuno de morir. Así que vida tenemos, pero por montones todavía. Así que, amigo mío, un abrazo. Y bien, cuando vengas por acá a Chile, en algo te podríamos agasajar con un buen vino tal vez por ahí, ¿no? Sí, he tomado algunos que son muy buenos y algún marisco, eso, el loco, un buen vino y unos locos, ya con eso es espectacular. Y si tú vienes por acá, te recibiremos con un buen pedazo de vaca. Ah, bueno, eso no. Un buen asado, maravilloso. Un buen cuadril, bueno, eso seguro que eso va a tener. Y algún vinito que es humilde, pero capaz que un Tanat no te impresiona, pero algo hace. Muchas gracias, amigo mío. Un abrazo a la distancia y bien, muy buenas noches. Gracias a todos los asistentes por estar con nosotros. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Chao.